Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Conecta con tu interior. El día de hoy estoy con una invitada muy especial, Mariana Cárdenas. Bienvenida, ¿cómo estás hoy? Gracias, muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí. ¿Nos puedes contar un poquito de ti, de lo que haces, lo que te dedicas? Claro, claro. Yo soy terapeuta, soy psicoterapeuta individual, de familia, de pareja, y pues a eso me dedico, a dar sesiones en esos ámbitos. A Mariana oigan, la conozco desde hace un chorro y es la primera vez que nos vemos como en, ¿qué? ¿3 años? Ajá, sí, No manches, años ya. Mariana. Una Entonces, vida. lo vamos a aprovechar bien. Claro, claro. Ahorita estabas diciendo que eres terapeuta en pareja. Ajá, correcto. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es el cómo dejar ir una relación, pero también vamos a tocar amistades. Correcto, sí, 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 también un tema importante. Entonces, para ti, ¿cómo es el proceso de dejar ir? O sea, ¿qué es lo que más llegan, por ejemplo, a tus pacientes y sí, en eso de cómo es dejar ir a una persona, una relación, más que nada? Claro, claro. Usualmente hay como mucha conmoción inicial porque suele haber un proceso donde no se entiende el por qué pasó una ruptura, no se entiende por qué hubo una separación o por qué de repente hubo un alejamiento. Entonces el deseo principal usualmente va de quiero entender qué pasó. Y entonces se trabaja mucho ese ámbito y en ocasiones se tiene que iniciar el duelo sin tener una explicación y eso es algo que les duele bastante, ¿no? Es muy doloroso, digo, a mí me pasó mi primera relación que de la nada, creo que cuando te conocí yo andaba en esa relación, pero justo corté y a mí me costó mucho porque yo no tenía una explicación del por qué esa persona me había cortado, por qué había pasado eso. Claro. Sí, según yo era la persona ya con quien me iba a casar y todo esto, ¿no? Sí, Entonces... claro. Me ha pasado que muchos seguidores me dicen, es que ¿cómo dejas ir? O sea, ¿cómo puedo soltar a esta persona que yo ya veía una vida con él y no tengo ninguna explicación? Ya hablé con esa persona y me cuesta como aceptar que no me quiere. Claro. Entonces, ¿cómo podemos de que llegar a esa realización de que ya no me quiere esa persona? ¿Cómo soltarla, definitivamente? Usualmente también va mucho de haber tenido idealizada no solo a la persona, sino a la relación totalmente. Entonces es este proceso de desidealización donde se empieza a comprender la realidad. Es básicamente el enfrentarnos a lo que tenemos y decir, bueno, es que si estas son sus palabras, si esta es la manera en que me trata, si esta es la manera en la que decidió terminar las cosas también, porque a veces hay cierta crueldad en cómo se deja la relación. Entonces de ahí también podemos ir asimilando, ¿no? Y es un proceso que lleva un ratito, que lleva un tiempo, pero que vale la pena. ¿Cómo podemos dejar esa idealización? Porque a mí me pasa mucho malamente que idealizo demasiado a las personas y hasta me creo como esta relación que ni siquiera ha pasado, pero yo de que no, es que esa persona es esto y lo otro, y luego veo la realidad y es como, ay no, pero luego vuelvo a caer en ese ciclo. ¿Cómo Sí, podemos cerrar ese ciclo de dejar de idealizar a esta persona? ¿O cómo podemos parar eso? Claro, primero entender que la idealización viene de nosotros, es decir, nosotros construimos esa persona en nuestra fantasía y entonces todas esas características que le estamos poniendo son características que deseamos, no necesariamente que tiene en realidad. Entonces si nosotros ponemos la realidad para identificarla, para compararla casi, podemos decir, pues no, ¿verdad? O sea, no se parece en nada a la persona que yo construí y ojalá fuera esa persona, pero no lo es. Entonces se empieza mucho a trabajar con el plano real, ¿no? Con lo que sí veo, con lo que sí me dice, con lo que sí hace por mí y empezamos a desidealizar. Pero es todo un proceso. Es un proceso bien complicado, ¿no? O sea, Sí. dejar esta idealización. Súper. Porque, pues sí, y hay varias fases, según yo, del duelo. Correcto. ¿Me las puedes decir? Sí, claro. Claro. Digo, estas no son lineales, ¿eh? No van en orden, no Sí, todas es las justo lo viven que te al quería mismo preguntar, tiempo. porque sí Claro. están como que en orden, pero yo digo, no, yo pasé por eso primero y luego por esto. Correcto, correcto. Son las fases de la negación, de la ira, de la depresión, se le conoce que es la fase de la tristeza, de la negociación y la aceptación. Entonces, usualmente la aceptación se va al final porque ya cierra el proceso. Que ya llegas al momento de closure. Exacto, exacto. Ya cuando estás genuinamente cómodo con lo que sucedió y entonces las demás fases sí se pueden mover y depende mucho de nuestro proceso, cuánto duren, porque también es una pregunta común, como es normal este tiempo que llevo yo viviendo no sé, esta etapa de ira y es algo muy, muy propio de cada persona. Es que justo eso, perdón, Claro. justo eso de que a veces nos comparamos con otros procesos de otras personas. Exacto, Y de que, claro. ay, yo duré de que solo 2 meses, pero me está costando un año dejar ir a esta persona. Justo,
Sí. Y quisiera que vayamos una por una, Ajá, fase por fase, claro, por cuál perfecto. quieres empezar. Si quieres empecemos así, como se conocen, primero por la negación. La negación. Sí. Ok, esta es muy, muy fuerte. Sí. Porque estás negada a ver la realidad de que esa persona ya terminó contigo, que tú terminas esta relación. Correcto. ¿Cómo describirías la negación y cómo podemos salir de esa fase? La negación en realidad es cuando todavía está idealizada la persona. Entonces no nos hace clic la realidad con lo que estábamos imaginando. Y es un proceso que suele llevar mucho de nosotros. Es decir, somos quienes estamos constantemente tratando de fingir que no sentimos ese dolor, que no fue tan importante. Es en este proceso también donde se dan las distracciones. Salgo mucho para no pensar, trabajo mucho para no sentir, trato de conocer a 1.000.000 de personas porque a lo mejor alguien puede llenar este espacio. Entonces pues nos distraemos de la manera que conozcamos, de lo que nos haga pues sentir más cómodos, pero también a veces nos metemos en problema porque son conductas que nos pueden poner en riesgo, ¿no? Que es justamente cuando se conectan temas de adicciones, que se conectan temas de meternos en relaciones no saludables, y entonces es ahí donde estamos más vulnerables en realidad. Sí, yo me acuerdo justamente en mi relación que te estaba contando. Sí. Yo estaba bien negada y como que por meses, literal meses, reprimí eso y dije, Claro. no, o sea, sí, en mi mente como si va a regresar y esto y lo otro, hasta que pues me di cuenta que no, pero malamente me di cuenta hasta que estuvo con otra persona y entró mi enojo. Claro. Entonces, mira, justo la otra frase, el enojo. Correcto. Es que al inicio estás tan negada que luego, o sea, ya que te das cuenta de la realidad, sientes pura rabia hacia esa persona de que es que ¿por qué? ¿Por qué me dejó y ahora está con otra? Y así. Claro. Y la verdad es mi fase favorita porque es la fase más activa de todas. Claro, y es cuando se empieza a desidealizar a una persona, ¿no? Y es justo ahí cuando chocas con la realidad y dices, ay no, esta persona nada que ver con lo que yo pensaba, pero además me ha decepcionado, me ha lastimado, ha sido cruel conmigo, y entonces empezamos ya a sentir una emoción muy necesaria porque nos ayuda a avanzar, nos ayuda a cortar estas relaciones. Y la verdad es que es muy difícil decidir volver con alguien después de haber estado en una fase de ira, después de haberle visto ya como es. Es muy complicado el tratar como de regresarnos en el tiempo, ¿no? Entonces es una fase que marca una pauta, ¿no? A partir de ahí hacia adelante. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, después del enojo y ya estuviste negada, y ya pasaste por el enojo que dices, ya no vuelvo ahí, pero vuelves? O sea, en una relación que tuve súper tóxica, esa persona era manipulador, narcisista, todo lo peor en esa persona. Claro. Y me hacía enojar bastante, pero yo ahí iba de mensaje otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, ¿cómo podemos de verdad decir, oye, ya no? O sea, claro. Pero es que también los manipuladores son otra cosa, o sea, digo, ya te dominan perfectamente. Sí, claro, porque además saben en qué momento ir a buscarte, ¿no? Es como veo que te estás alejando mucho de mí, veo que ya no sientes tanto por mí, y entonces necesito ir generando este contacto otra vez, que tengas esta necesidad de hablar conmigo. Es casi como me estás olvidando, y aquí sigo yo todavía. Entonces es el combatir esa, pues justamente a través del enojo, es como ¿cómo me puedo permitir volver contigo después de la manera en la que me has tratado? Y aunque me prometas que has cambiado, no lo puedo ver con tus acciones, no es algo comprobable, y por ende, pues no, ¿verdad? Es como el tratar de detenernos mucho de esa tentación, pero justo es un proceso, es decir, podemos estar recayendo un par de veces hasta que nos queda clarísimo. Que ya entiendes. ¿Sabes qué hice yo para entender? No sé si sea bueno, tú dime. Hice una lista en notas. Escribí los nombres de las personas con quien he andado y escribí todo lo que me han hecho. Y lo que me hizo enojar, o sea, de que lo peor y lo que me puso muy mal. Entonces, si me habla una persona de esa lista, vuelvo, veo y digo, no, tú me hiciste esto y ya. Está buena la técnica, la verdad, porque es justo lo que te confronta con la realidad. O sea, llega a este punto donde tratan como de enredarte nuevamente y ves lo que te hicieron en el pasado, y entonces llega esta como idea de no me lo merezco, no es algo a lo que yo quiera volver, y por ende
Sí, es que totalmente, por ejemplo, con estas personas manipuladoras, siempre quieren volver con, ay, perdóname, es que sí te hice sentir muy mal y la verdad no mereces eso, mereces lo mejor del mundo. Claro. Y de verdad, perdóname, y como que en su momento a mí esos mensajes sí decían que no, sí es cierto, es que yo también la regué, y es que yo también esto. Claro. Hasta que ya hice esa lista y digo, no, Anaí, no. Basta. Claro. Sí, justo, porque llegan con este perdón, pero muchas veces no es un perdón reflexionado, ¿no? Te pido perdón porque creo que es lo que quieres escuchar de mí y justo porque es lo que necesito para realizar esta manipulación, pero no porque realmente ya haya hecho un proceso de introspección, me haya arrepentido y haya tratado de cambiar. Y el cambio no se platica, el cambio se ve. No tendría ni siquiera que decirte, soy una persona diferente y ya no voy a volver a estas mismas pautas, porque es algo que se lo notaría, digamos, sin que te lo dijera. Sí, y ahorita que toqué este tema de los manipuladores, ¿cómo podemos identificarlos? Porque al inicio, pues te la pintan todo hermoso. Claro. Y neta no, o sea, dices, no, es manipulador, no es narcisista, no es esto. Claro. Pero, ¿cuáles son como las red flags que puedes ir viendo en una persona así? Usualmente no hay una conexión real cuando ya están hablando de emociones y nos puede generar mucha duda. Es cómo puedes decir quererme, cómo puedes decir que sientes tanto por mí si hablamos apenas un par de días, semanas y no hemos tenido algo que nos conecte de forma profunda. Entonces usualmente ya desde ahí se está empezando a dar esta técnica de manipulación que bueno, ahorita es un tema como muy de la cultura pop, que es este tema del love bombing y se da mucho, ¿no? O sea, es como esta técnica de entrada, de poco a poquito ahí voy dándote estas pequeñas muestras de atención justamente para que me necesites en el futuro y yo ya te pueda rechazar, ¿no? Con todo el gusto del mundo. Entonces hay que tener cuidado con eso bastante. Sí, tengan mucho cuidado con personas así. Por favor. Por favor. Ahorita tocamos el love bombing, pero sigamos con las fases. Claro. Regresamos. Estábamos en enojo, ¿la tocamos? No. Bueno, sí, ya tocamos el enojo. Sí, otra. Sí. Sigue ese proceso de duelo, que sería la tristeza peor. O la depresión, se le conoce. Sí, es el más pesado, el más difícil de transitar. Es un periodo muy necesario también porque es cuando el enojo persiste, pero es hacia nosotros mismos. Entonces esta idea de cómo me permití llegar hasta ese punto, por qué le permití a esta persona tratarme de esta manera, cómo no pude poner un alto antes. Entonces sí suele ser todavía una cierta sensación de ira, pero ya va muy hacia nosotros y desde el interior es algo que duele mucho y esto se puede prolongar mucho. De hecho es una de las fases más largas. Sí. Y siento que es una fase donde te hace volver a extrañar a la persona, ¿no? Porque justamente es una fase muy emocional, que estás de que es que extraño a esta persona y lo que hacíamos juntos. O pasas por un lugar donde siempre se veían. Claro. Y yo sí confieso que me paso por esas fases por un tiempo muy prolongado. Claro. Pero la ira siempre se mete en esa fase, ¿no? O sea, como que son como hermanas, siento yo. Sí. Porque estás de que triste, luego te enojas. Exacto. Pero ¿cómo podemos salir de esa fase del duelo? El duelo hay que vivirlo. Toda esta tristeza es necesario experimentarla y sé que quisiéramos quizá como un camino más sencillo donde tuviéramos, no sé, algún truquito, alguna situación, pero la realidad es que es necesario vivenciarlo porque es justamente lo que nos permite llegar a esta reflexión y tomar una decisión si a futuro volveríamos a permitir una situación como esta o si estaríamos en esta disposición de estar nuevamente con esta persona o con alguien que se le asemeje. Esto aplica para todas las personas, todos los tipos de relaciones, pero sí es un proceso que nos puede apoyar a que eventualmente lleguemos a la siguiente fase, que ya sería de las finales. Entonces, vivirlo. Algo que a mí me molestaba mucho cuando estaba pasando por este proceso de duelo es que la gente juzga a veces mucho de que ¿por qué duras tanto llorando por esta persona? Que digo, o sea, pues tienen razón en cierta parte, pero a veces en ese momento tú no lo ves y lo único que quieres es llorar, sacar todo. Claro. Yo usaba mucho la escritura, entonces a mí a la fecha la escritura me ayuda mucho, pero o sea, llegué a tener amigas que me decían, es que ya deja
O sea, y ni siquiera habían estado en una relación, me explico, esas amigas que me decían que ya dejara de llorar y que quién sabe qué. Y es que neta no sabes, o sea, lo difícil que es. O sea, el perder a una persona que era tu lugar seguro. Correcto. Que era tu persona favorita en ese momento. Sí, por supuesto. Que vivieron muchos momentos, te apoyó en muchas cosas y como que ya neta no sabe nada de esa persona y luego verlo con alguien más. Sí, correcto. O sea, está muy cañón. Entonces sí siento que está mucho eso de que juzgan los procesos, o más bien comparan mucho los procesos. Pero ¿tú qué le dirías a esas personas que les dicen eso? O sea, ¿qué mensaje más bien les darías? Claro. Es algo muy personal, pero además hay que ser muy empáticos con nuestros amigos, porque a veces nos enredamos mucho como en este odio, como en esta sensación de me cae tan mal tu expareja y ya no queremos hablar de esa persona. Y entonces sí, pero yo quiero hablar de esa persona, necesito, de hecho, casi es como este vómito, ¿no? Emocional, es como necesito decirlo y decirlo hasta que ya me canse. Y entonces si nadie me escucha, yo voy a sentirme abandonada. No están castigando a mi expareja, me están castigando a mí. Entonces es este proceso de yo como tu amistad necesito tu apoyo en este momento y no lo haces por esa persona. Eso es algo que nos tiene que quedar muy claro y que además eventualmente estas vivencias nos vuelven más empáticos, ¿no? Y cuando hemos estado ahí nos vuelve más sencillo el acompañar a alguien que también está en este proceso y hacerlo con toda la sensibilidad y toda la paciencia al mundo. Que estés esperando una recaída, pero necesitamos esa compañía en ese momento. Sí, pero como dices, sí, muchas de las veces no hay gente tan empática y toca pasar ese proceso de duelo sola, porque yo por mucho tiempo no podía ya ni siquiera mencionar a la persona porque decía, me van a volver a decir que ya, ¿verdad? Claro. Entonces, no, pura escritura. Me van a regañar a mi familia de que ya, ahí ya. Claro, pasa mucho, de verdad. Sí, de verdad pasa demasiado. Sí. Yo, por ejemplo, te digo que me refugié mucho en la escritura y de hecho ahí empecé a subir contenido mediante mis escritos. Pero, ¿qué más puede hacer la gente aparte de la escritura? Claro, cualquier situación que nos conecte con quien somos realmente, si teníamos un hobby que dejamos que sea mucho también en las relaciones, que es normal, ¿verdad? Porque nos absorbemos dentro de esta relación, estamos tan emocionados, pero una vez que termina, necesitamos reconectar con la persona que somos y tratar de proteger eso ante todo. Entonces es que dejé, que puedo recuperar, también a las amistades que descuidé a lo largo de esta relación, también a la familia, que a veces la desplazamos un poquito. Entonces es conectar con esas personas que nos hacen sentirnos nosotros, pero también es a mí que me gustaría probar nuevo, ¿no? Casi como todas estas cosas con las que me he quedado ganas de hacer, pues ese es el momento tal cual de reinventarnos. Entonces ocuparnos básicamente. Y pues saber que no importa qué tanto dure tu proceso de duelo, pues está bien mediante, o sea, hasta que llegues al punto de aceptación. ¿Qué sigue esa o cuál sigue? Ajá. Bueno, sigue la negociación primero. Vamos a eso. Sí. Antes de saltarnos No, pero justamente esta negociación es la etapa que va previa a la aceptación, porque es cuando empezamos a hacer mucho esta parte de, bueno, no está tan mal, ¿no? Y al haber terminado esta relación me siento contento, estoy tranquilo, como que hay esta situación de repente estoy empezando a ver que mi vida se ha transformado y no necesariamente de una manera negativa. Entonces es ver los pros de haber cerrado esa relación con otra persona, pero además también es empezar a sentirnos cómodos en ese espacio solamente siendo nosotros, ¿no? Y decir, bueno, no necesito esta compañía porque no me venía bien, porque no me traía nada bueno. Entonces prefiero esta experiencia que estoy teniendo de redescubrimiento, de tener más paz para mí misma, y entonces es como una etapa más intelectual. Ajá, sí, muy reflexiva, correcto, pero es súper linda porque entonces empezamos ya a hacer las paces con la idea y decir, me gusta esta vida que tengo ahora. Fíjate que esa no la había entendido del todo mucho. Pero es como antes de la aceptación. De la aceptación, como estar en paz contigo misma de
ya vas viendo lo bueno y lo malo de esa relación y lo que te enseñó, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es cuando ya se completó totalmente, ya desidealizaste totalmente a la persona. Dices, agradezco por esa experiencia, porque le quise mucho, porque fue una relación que a la fecha aprecio, pero también tenía estas situaciones que me lastimaron y que a la fecha tuve que trabajar y tuve que esforzarme mucho para poder salir adelante, y eso nos prepara para la aceptación ya finalmente. Entonces podemos pasar a la aceptación. Claro, claro, por favor. Esta es la última fase, es una etapa ya donde estamos totalmente conformes con cómo se dieron las cosas, aun cuando no tuvimos una explicación, porque sí puede ser el caso que terminamos todas las fases y nunca supimos qué pasó del otro lado, pero ya no necesitamos saberlo en este momento, ya es algo que pasa a segundo plano porque trabajamos desde el interior, porque fue ese aspecto de yo ya entendí qué pasó, no del lado de esa persona, pero de mi lado yo comprendo qué sucedió y por qué esta es una decisión que me acomoda en este momento de mi vida. Y además pues es este proceso de poder estar ya listos para lo que siga en nuestra vida personal, en otras situaciones que se puedan ir presentando, pero ya nos movemos a lo que viene. Es malo siempre querer tener una respuesta, o sea, yo siempre soy una persona que necesita ese cierre, pero también escucharlo Claro. de la otra persona, aunque me digan de que es que neta nunca te quise, o sea, Claro, lo que claro. sea. Mitad. Claro. Sí, o sea, sé qué pasa con esas personas que necesitan tener un cierre, aunque sé que a veces no se necesita, o sea, a veces ya, a veces no hablar ya te está diciendo todo. Sí, sí, justo. Entonces, sí, ¿qué pasa con esas personas? Porque me preguntan mucho de que es que yo quiero hablar con esa persona, Necesito, claro. pero... Y al final yo siento que si hablas, duele más. Y yo ya digo de que mejor quédate como estás, porque si hablas te vas a enterar de cosas que ni querías. Claro, claro. Puede ser un proceso que nos sirva a nivel de, al menos ya me quedó claro, ¿no? No hay manera de justamente enfocarme en esta fantasía de lo que yo quisiera que fuera su respuesta, sino lo que genuinamente estoy escuchando. Pero es lo más natural del mundo el querer una respuesta. La mayoría de las personas, si tenemos la opción de decidir, vamos a elegir tener una respuesta directa de la fuente. Pero la realidad es que muchas ocasiones no se puede. Sí nos puede lastimar más, esa persona no tiene la disposición, a veces no hay manera, por ejemplo, en una situación de un fallecimiento, no hay cómo contactar a esa persona, y entonces es ahí cuando llegamos al punto de necesito cerrar sin esa explicación, y es un proceso que puede generar mucha angustia, ¿no? Porque entonces nos queda la duda constante y se trabaja con esa angustia, y entonces podemos empezar a aceptar lo que estamos viendo y de alguna manera recordar lo que vivimos, porque eso es lo que nos apoya para llegar a este proceso de entendimiento. Es como no lo escuché directamente, pero ya basado en mis recuerdos y ya basado en mis experiencias, pues sí tengo una respuesta, ¿no? Al final de cuentas no puedo negar esa vivencia. Entonces... Y es recordar como de una parte diferente de ti, o sea, ya no recuerdas como con tristeza, Exacto. ya recuerdas como de que, ay, mira, fue bonito lo que vivimos, Sí, lo claro. agradezco, pero pues ya te suelto y cada quien merece ser feliz, ¿no? Claro. Entonces siento que es una etapa muy, muy bonita, pero sí muy difícil de llegar a esa fase. Sí. O sea, no es algo que como decías ahorita, que puede suceder años a llegar a esa parte de aceptación. Claro, claro. Y en cualquier tipo de duelo, ¿no? Sí, correcto, correcto. Para todos los duelos son estas fases y depende mucho de la situación y el cómo se van a focalizar y también en qué etapa nos podemos ir como atorando más, por decirlo de alguna manera, pero ciertamente no es un proceso de tiempo porque es algo que de verdad nos angustia mucho y sentimos como si no debiéramos de tardar tanto en tal o cual fase, y al final de cuentas es... Tómate el tiempo que necesites. Realmente nadie nos está apresurando, y cuando nos estamos anclando en una etapa, pues es porque no estamos listos para salir de ella y no vale la pena arrancarnos y pasar a la siguiente etapa. Entonces es parte también de querernos mucho, ¿no? De ser pacientes con nosotros, de decir, ok, merezco este espacio para procesar y me lo voy a tomar. Sí, a veces dicen que el tiempo es lo que te sana, pero yo creo que es lo que haces más bien en el tiempo, ¿no? Correcto. O sea, distraerte, pero trabajar mucho en ti. Y eso es lo que te lleva a llegar a la aceptación.
Hay personas que no llegan a esa fase, o sea, que nunca llegan. Puede ser que sí, no es un duelo que se haya trabajado propiamente, sino que estamos como cíclicamente volviendo a esta sensación, ¿no? De no he logrado dejar ir a esta persona, pero en alguna medida de mí realmente lo quiero, ¿no? Entonces, por eso no llego a la aceptación, porque en realidad no es un proceso que yo quiera vivir, aunque me diga que sí, aunque todo el mundo me diga que lo necesite, realmente no estoy en esa disposición. Entonces, pues sí nos puede pasar, digo, puede pasar un ratotote y eventualmente no nos queda de otra más que llegar a esa aceptación. Sí, y de verdad sí sanen lo más posible para llegar a esa fase, porque ya que están ahí, creo que sienten que dicen, wow, o sea, todo Vale esto la me pena. había perdido y... Exacto. Sí, es una fase muy bonita. Pero bueno, podemos pasar ahora... Bueno, no, ahorita que estabas diciendo Sí. justamente eso de que cuando estás en esas fases llega un punto, o que se hace una relación, dejas a personas a un lado, como Sí. amistades. Correcto. Y todo eso. Y es bien fuerte eso. Yo tengo una mejor amiga, bueno, Sí. ya no sé. Oh, Pero sí. ella inició su relación este año. Ajá. Y desde que inició esa relación, de verdad fue de que adiós, o sea, ya no No. saber nada, Ok. muy pocas veces. Sí. Y al inicio yo decía de que no, pues es que está ocupada o o sea, yo la neta fui demasiado feliz al ver que estaba en una relación porque ella nunca había estado en una relación. Ya. Y yo siempre era como, ay, no, es que tú te Claro, mereces lo mejor apoyándola y totalmente. apoyándola. Ajá. Pero nunca me contó cuando entró a esa relación. Ok. Y ok. nunca nada. Y yo, pues obviamente sí fue como, ah, caray, o sea, ¿Qué está ¿por pasando? qué? Y ella todo el mundo le dice de que es que Anaí es mi mejor amiga y Anaí esto y lo otro. Pero en ese momento yo sí fue como algo fuerte para mí Sí, claro. de ay, ¿por qué no? Y sí lo hablé con ella, tuvimos una Ok. conversación creo que llevamos 10 años de amistad. Wow. Entonces fue la conversación más profunda que hemos tenido, que casi lloramos las dos, de que se arregló todo, ¿no? Qué bueno. Pero pasaron los meses y seguía todo igual. Y yo, Ok. pero ¿por qué? Y siempre dan estas excusas, ¿no? De que es que tengo mucho trabajo. Y sí, claro que lo puedes tener, pero creo que no te cuesta nada darte un tiempecito y hablar con tus amistades y con todo esto, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa o sea, qué podemos hacer en esos momentos en el que pues estamos perdiendo a una amistad por otra cosa? O sea, a pesar de que yo sea muy feliz por ella, Claro. también me cuesta de que es que Sí, la claro. extraño, ¿no? Correcto. ¿Qué podemos hacer en ese proceso? Es como un proceso también de casi el tratar de reconectar con esta amistad, ¿no? Porque quizá hay algo que está protegiendo de alguna manera. Es como si sintiéramos que no podemos dejar pasar a nadie esta burbuja, que las cosas van de maravilla. Y nuevamente es muy absorbente el proceso de enamoramiento, ¿no? Entonces se nos olvida el mundo entero. No recordamos amistades, familia, Sí, nadie. no, y lo entiendo, digo, yo fui esa en su momento. Claro, claro, pero es como, es bueno que lo abordaran, es también una situación que vale la pena revisitar, ¿no? Es como, ya habíamos hablado y no entiendo cómo te puedo ayudar, cómo podemos seguir conectando, porque algo que sucede mucho y que también es algo que se trae a consulta es como, me quedé sin amigos, ya no tengo a nadie, solo tengo a mi pareja. Y entonces cuando solo tienes a tu pareja y supongamos que tengamos un problema de pareja, ¿a quién se lo vamos a contar? ¿A quién le vamos a decir? Y justamente es lo que yo me pregunto con ella, porque sí me ha hablado de que llorando y perdóname, o sea, neta, claro. pero como que ya fue mucho que yo también ya dije, a ver, o sea, creo que tú ya has puesto demasiado en esta amistad, que creo que también es momento que tú te hagas a un lado y dejes que ella viva lo que tenga que vivir y tú lo tuyo y llegan más amistades, ¿no? Claro. Pero sí de repente digo, ojalá nunca pase eso de que pase algo en su relación. Pero y luego si se quedan de que sin nadie, o sea... Es ahí cuando les toca volver, o sea, ser la persona que hace este esfuerzo de pedir una disculpa, de llegar a esa introspección de, uy, pues creo que valía la pena cultivar todavía esta amistad, que no era necesario el desplazar a todas las personas de mi vida, porque es este proceso de equilibrar una relación. Es algo tan emocionante que sí terminamos por solamente vivir para esa persona, pero después nos perdemos en ese proceso. Y si logramos un balance donde digamos mi vida sigue siendo
mía y la comparto con otra persona, y eso incluye pues el poder mantener mis amistades, mantener mis objetivos personales. Entonces va a ser un proceso mucho más fluido, y también eventualmente si se presentan problemas pues voy a tener toda una red de apoyo que me cache. Entonces sí es casi como el recordatorio, ¿no? Como esta parte que estás haciendo de, ok, yo ya le expuse lo que siento y de alguna manera le estoy dando esta libertad de tomar su decisión. Trato de entenderla, pero tampoco es que tenga que estar esperando todo el tiempo que ella esté conmigo. Claro. Sí, o sea, creo que es un proceso muy complicado eso de amistades, pero también esto me ha ayudado a darme cuenta que, pues es que tal vez no todas las amistades se quedan para siempre, o sea, Claro. ya duró bastante, pero pues tal vez es un momento en el que cada quien tiene que estar por su lado, ¿no? Y puede que en un momento nos volvamos a reconectar, pero también es aceptar y decir, pues ya, tal vez ya llegó el momento en el que, pues ya. Y duele aceptar y dejar ir a una amistad, que esa es otra cosa que quería que habláramos. Pero también es necesario, siento yo, para justamente dejar que otras amistades bonitas lleguen a tu vida, que estén más alineadas a tu yo actual, ¿no? Porque pues eso ya fueron amistades del pasado, que tal vez ahorita ya nada que ver, pero ahorita... Sí, sí, de hecho evolucionamos mucho como personas y estamos en constante cambio, y es normal, ¿no? Que digamos, la persona que conocí en el kinder a lo mejor ya no somos tan amigos en este momento, pero también es este proceso de buscar siempre una reciprocidad en cualquier tipo de relación. Y si yo estoy viendo que estoy dando demasiado a esta amistad y no recibo lo mismo a cambio, es ahí donde ponemos este límite y decimos, bueno, es que me voy a desgastar, me voy a quedar sin nada que darle y no estoy realmente teniendo esta conexión que buscamos en una amistad, ¿no? Que va mucho en esta equidad, que va mucho en este equilibrio, y que usualmente es algo que se cultiva de ambos lugares, ¿no? Y si solamente yo apoyo, pudiéramos cuestionarnos si realmente es una amistad lo que estoy teniendo. Sí, es que a veces cuesta como que soltar esas amistades más que, por ejemplo, una relación, porque dices que ya no me va a llegar una amistad así. Claro, sabe tanto de mí. Exacto, sabe todo de mí desde que yo era chiquitita, entonces, ¿cómo? Claro. Y creo que es lo que más duele, yo creo que por eso dicen que a veces las amistades, el dejar ir amistades duele más que dejar ir una relación. Sí. Porque pues yo creo que pasaste un momento más... largo, momentos más vulnerables, ¿no? Correcto. O bueno. Sí, no, definitivo, porque usualmente a nuestros amigos le permitimos que nos vean como somos. A una pareja pues tratamos de generar como esta parte de ser un poquito más, de alguna manera... ideales, ¿no? Como que construimos la mejor versión de nosotros para ofrecérsela a una pareja, pero a una amistad, ¿no? A una amistad, esta soy la persona que yo soy, si me quieres aceptar, fantástico. Y además es difícil el no construir como esta situación tan realista de nosotros cuando nos están acompañando por tantos procesos vulnerables de la vida, justamente. Entonces eso es lo que nos duele, el quedarnos sin ese apoyo que ha estado ahí hasta que se deja de cultivar. Wow, o sea, no lo había visto de esa forma, que sí suelen ser más, o sea, no, con una pareja nos podemos mostrar como perfectos en ciertas cosas, y con las amistades no, o sea, es como te conocen tus peores momentos y los mejores, ¿no? Entonces, duele muchísimo dejar ir a una amistad, pero creo que es abrirnos a recibir a otras amistades bonitas, que sí llegan amistades mejores. Claro. Así como una relación, sí llega a otra persona mejor. Por supuesto. Y entonces... No, y entender que llegan personas mejores porque estamos trabajando nosotros, porque yo elijo diferente, porque yo cada vez busco amistades que puedan cuidarme también a mí, ¿no? Y que puedan ser recíprocos conmigo. Entonces es este proceso de, se nota mi desarrollo a través de las personas que voy eligiendo en la vida. Híjole, qué fuerte eso, sí. O sea, porque, bueno, yo he sido una persona que atrae el mismo patrón. Ya. Entonces, ¿será que no estoy sanando lo suficiente? No, bueno, siento que ahora ya ha sido muy diferente, pero en su momento sí fue como la misma persona se cuenta diferente cara, o se iba haciendo peor, el tipo de manipulación o el love bombing. Claro. ¿Por qué sucede el love bombing, Mariana?
Porque tiene mucho que ver justamente con el necesito engancharte de alguna manera para que me necesites, ¿no? Es este proceso de yo quiero ser querido, entonces voy a pues bombardearte de un chorro de cariño, de manera que tú puedas eventualmente generar casi una adicción a mí, ¿no? Y que cuando ya estés tú sintiendo todo este deseo de conectar conmigo, entonces yo puedo cortar este lazo y generar ahora el proceso contrario. Ahora tú me vas a buscar a mí, ahora tú vas a estar como con esta sensación de abstinencia. Si lo comparáramos con las adicciones, es como necesito conectar contigo. Es una adicción, o sea, te digo que en la relación que estuve en la más tóxica, de verdad ya era una adicción. Una adicción de ambas partes. De que si esa persona me buscaba de que le hice un chorro y luego yo, no. Y luego ya cambié yo de que buscarlo y él ya de que... Entonces fue una dinámica horrible. Que usualmente se complementa además, es como siempre entender que estamos participando los dos, sí, es como de alguna manera eso es algo que tóxico, se va recibiendo. Pero correcto. Ambos estamos en eso. Sí, claro. Y entonces cuando llegamos a ese punto decimos, de verdad quiero participar, o sea, se me hace tanto daño y es como podemos cortar ese ciclo, pero la realidad es que usualmente lo tenemos que vivir para entenderlo primero. Sí, totalmente, o sea, yo no me arrepiento de ese momento porque tuve que entender muchas cosas para salir de eso y de que pues yo no merecía ser tratada de esa forma. Claro. Y para qué me ponían en el mismo ciclo, o sea... Dices, soy yo la persona, claro. Yo fui la del problema también, o sea, no solo, tampoco se trata de echarle la culpa a la otra persona cuando pues tú también estuviste en esa relación. Y hay que aceptar, creo que es lo que más cuesta, ¿no? Exacto. Aceptar que tú también fuiste parte y fuiste tóxica. Claro, claro, es como tomar esta responsabilidad que en ocasiones nos cuesta, porque tomar responsabilidad pues es también tomar que fue mi culpa, digamos, por ponerle una palabra, y esa es la parte dolorosa, ¿no? Decir, ok, yo estuve ahí influyendo para que esto sucediera y de alguna manera no puedo quedarme con esa tranquilidad de que la otra persona es totalmente culpable. Que es lo que queremos, ¿no? A veces buscamos esta aprobación de verdad que lo hizo mal, ¿verdad? Ok, quizá, pero además también nosotros participamos en eso. Sí, o a veces pues con una persona manipuladora también te puede hacer sentir que fue tu culpa todo el tiempo y es bien difícil salir de esas situaciones. O sea, hasta que llegas a un punto en el que dices, no, a ver, no fue siempre solo mi culpa, o sea, y es romper ese ciclo, pero es muy difícil romper esos ciclos de manipulación. ¿Cómo podemos identificar este love bombing? Ok. Porque a veces, o sea, tú estás saliendo con alguien y te empiezan a dar muchas cosas, que flores, que esto, pero pues es algo que pues esperas, ¿no? Pero luego, yo por ejemplo, yo nunca me di cuenta que me estaban haciendo love bombing hasta que ya fue después. Pero ¿cómo te puedes dar cuenta? Ajá. Usualmente viene también muy acompañado por un proceso que no hay todavía la conexión profunda, entonces pudiéramos decir, es muy pronto para este nivel de intensidad, a lo mejor, ¿no? Como que, o sea, qué lindo que me quieras tanto, pero no me parece del todo auténtico, quizás si escarbo en mí mismo algo me suena sospechoso. Ya desde ahí me estoy confiando en mi instinto, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer en estos casos? Pero además es, si todo este cariño viene de alguna manera condicionado, por ejemplo, es como eres la mejor persona del mundo y te busco por todos lados hasta que me fallas, hasta que un día no me respondes, hasta que un día sales cuando te digo que no estoy de acuerdo, hasta que sucede alguna situación que me decepciona de ti y entonces corto totalmente ese flujo de amor y es ahí cuando decimos, ok, entonces no era genuino, era algo que se estaba usando para manipularme y era, si lo haces bien, te quiero. Si dejas de ser complaciente conmigo, entonces olvídate de mi cariño. Qué fuerte, es que me acordé de mi última relación que literal todo fue love bombing muy fuerte, de que pues me daba punto todo al inicio y después ya fue como, pues no, o sea, ni siquiera yo diría que ni el esfuerzo. Ajá, que no diría que fue amor o algo así. Que en verdad. Pero ¿qué mensaje le puedes dar a todas las personas o qué le recomiendas a todas las personas que están pasando por un proceso de dejar ir a, ya sea relación, amistad, familia? Digo, no lo tocamos, pero ¿qué le dirías a todas esas personas que están pasando por un proceso así de difícil?
Primero es como conectar con esta red de apoyo que tenemos, con nuestras amistades, con las personas que queremos, que nos cuidan, porque son quienes nos van a acompañar a lo largo de este proceso. También, si tenemos la oportunidad de buscar un proceso terapéutico, si tenemos la oportunidad de conectar con estos temas de salud mental que nos pueden ayudar a entendernos, no decir esto que yo siento en este momento se explica por el duelo que estoy pasando, no entender que quizá esa falta de motivación, que esa falta de energía, que esa tristeza que no se me va con nada, pues puede ser parte de eso que se está generando dentro de mí y que vale la pena trabajarlo. Y además, por supuesto, pues el tratar de protegernos ante todas las personas, ¿no? Es este proceso de, ok, a lo mejor tengo que tener un poquito más de cuidado en este conectar con alguien que me ha lastimado y ver hasta qué punto sería realmente algo que vale la pena revisitar, ¿no? Y que de verdad quizá no necesito esa oportunidad, ya puedo basarme mucho en lo que ya viví para tomar la decisión de si seguir o no anhelando, extrañando a esta persona. Entonces eso, y conocer las etapas del duelo nos ayuda mucho también a transitar. Es que es llenarte de amor propio, ¿no? Para darte cuenta que ya no mereces esos comportamientos, también poner límites. Por supuesto. Que esa es otra cosa y un tema bien extenso. Correcto. Pero, ¿y las personas que no pueden recibir terapia, qué forma pueden, o sea, de qué otra forma podrían pasar este duelo? Claro, es un proceso muy de mucha autorreflexión, ¿no? Entonces, si tenemos esa oportunidad, por ejemplo, ahorita mencionabas la escritura, es una maravillosa manera de transitarlo, podemos hacer un diario y podemos ir escribiendo sobre lo que sentimos, podemos también buscar otras maneras de poner en arte lo que estoy sintiendo, en pintura, en danza, en teatro, en lo que sea algo útil para mí, y también puedo tratar de justamente empezar este camino de amor propio, ¿no? Es déjame cuido, voy a tomar estas medidas para sentirme mejor, ¿no? Y que pueden empezar desde cosas bien chiquititas, voy a acudir más al médico, voy a comer mejor, voy a hidratarme más, claro, eso, ¿no? Y que sí, siempre nos va a hacer sentir mejor ese tipo de comportamientos hacia nosotros mismos. Entonces eso también, el cuidarnos. Es que amarte es como lo más bonito que te puedes dar a ti misma, ¿no? Claro. El amor propio. Justo. ¿En dónde te podemos encontrar o tus servicios? ¿Puedes decirles, por favor? Claro. Me pueden buscar en Instagram como sic.Mariana Cárdenas. Va todo pegadito. Sic.Mariana Cárdenas. Das terapia presencial, ¿verdad? Terapia presencial, o terapia en línea también. Y sí, servicio de pareja. En línea también, servicio de familia. Sí, correcto. Servicio de pareja y familia. Correcto. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Me gustó mucho la plática. Siento que, es que hace mucho no te veía y fue muy... nos hacía falta, claro. Sí, espero que les haya gustado mucho este episodio. Aquí les voy a dejar todas las redes de Mariana para que la sigan y para que vayan a una sesión con ella. Yo quisiera, pero no me deja. No es posible, pero gracias. Pero sí, espero les haya gustado y nos vemos en otro episodio. Bye.